Eliot Ness, la caída de un héroe americano, ¿mito o realidad? Amantes de la historia y fanáticos del cine de gángsteres, prepárense. Hoy nos sumergimos en la misteriosa y algo sombría historia del fallecimiento del legendario Eliot Ness, el hombre que desafió al imperio criminal de Al Capone. Conocido como el líder de los intocables, Ness fue un símbolo de la justicia durante la era de la prohibición en los Estados Unidos. ¿Pero fue su vida tan perfecta como Hollywood nos hizo creer? La imagen icónica de Eliot Ness. Durante años, la figura de Eliot Ness ha estado cubierta por un velo de heroísmo. Las películas y series lo retratan como un agente federal intachable, astuto y decidido, el único capaz de hacer caer al temible Capone. Y aunque su rol en la desarticulación del negocio del licor ilegal del mafioso es innegable, exploramos si detrás de esa fachada existían sombras que la industria del entretenimiento prefirió ocultar. El día que Eliot Ness murió fue el 16 de mayo de 1957, en su hogar en Coudersport, Pennsylvania. Eliot Ness, con tan solo 54 años, sufrió un infarto masivo que acabó con su vida. Estaba trabajando en sus memorias, un libro titulado Los Intocables, en colaboración con el periodista Oscar Fraley, las cuales se publicarían de manera póstuma, y se convertirían en un éxito de ventas. ¿Pero qué escondían esas memorias? ¿Por qué su vida terminó en circunstancias relativamente oscuras? Es aquí donde nuestra investigación comienza. Más allá del mito. La lucha de Eliot Ness contra Al Capone fue crucial, un punto de inflexión en el combate a la mafia. ¿Eso es innegable? Sin embargo, como suele suceder con las grandes figuras, la leyenda a veces se desvía de la realidad. Ness, luego del caso Capone, tuvo una carrera con más sombras que luces. Su labor como director de seguridad pública en Cleveland estuvo plagada de acusaciones de corrupción y abuso de poder. Algunos historiadores afirman que el alcoholismo y la depresión marcaron sus últimos años. Su final solitario, endeudado y lejos del glamour que Hollywood le impregnó, es un contraste desgarrador con el héroe que la cultura popular nos muestra. La doble cara de la moneda. Su valentía y determinación en perseguir a Capone merecen reconocimiento. Pero tampoco podemos ignorar los capítulos menos gloriosos de su vida, aquellos que no se cuentan en las películas. La historia es compleja, llena de matices, y nosotros, como entusiastas, tenemos la responsabilidad de buscar la verdad más allá de los relatos simplistas. Eliot Ness fue un ser humano, con virtudes y defectos. No fue un santo ni tampoco un villano. Su figura representa una época turbulenta en la historia de Estados Unidos, donde los límites entre la ley y el crimen a menudo se difuminaban. Desmitificando a un ícono. Entender la verdadera historia de Eliot Ness nos obliga a mirar más de cerca a nuestros héroes. El día que Eliot Ness murió también fue el comienzo de su leyenda, una que perdura hasta el día de hoy. Pero la historia completa, con sus éxitos y fracasos, es incluso más fascinante que cualquier ficción. La invitación. Si estas líneas despertaron tu curiosidad y quieres ahondar más en el complejo mundo de los gángsteres, la prohibición y las figuras icónicas como Eliot Ness, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.